Ahí empezó, ¿verdad? Bueno, buenos días, don Eric. Nosotros somos estudiantes de educación preescolar, bueno, yo sé que yo y la compañera de intercambio de Noruega. Estamos acá para hacerles una pequeña entrevista acerca de lo que es su labor como cuentacuentos y un poquito sobre lo que ha sido su vida. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos a Jessica. para dejar ahí la grabación. Espacio solo salgo yo. Después el espacio. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿desde cuándo y por qué decidió realizar este trabajo? Bueno, tengo en esto como 4 años, tal vez, más o menos. Siempre me han gustado mucho los cuentos, desde hace más de una década, ¿verdad? Yo estudié comunicación y me especializo en creatividad publicitaria, en creatividad para la comunicación, y los cuentos siempre me ha parecido que son muy ricos en cuanto a creatividad, son historias nuevas, tienen elementos nuevos, giros creativos muy interesantes, son cortitos, tienen personajes muy interesantes, tienen una historia ahí metida. Entonces, como elemento de creatividad siempre me ha parecido que son muy ricos, muy bonitos, muy fáciles de compartir, de llevar a otros lados, de divulgar, son como muy didácticos y desde el punto de vista creativo tienen toda esa riqueza. Entonces siempre me han interesado, me ha gustado leerlos y hace unos 4 años estaba trabajando en Grupo Nación y ahí hicieron un programa de capacitación para cuentacuentos, para promover la lectura. Y entonces nos capacitaron, nos llevaban a escuelas a contar cuentos en aulas y por ahí fue que empezamos. Que eso, bueno, tengo yo, no sé si me equivoco, 2008-2011. Sí, exactamente. Sí. Sí, perfecto. Sí, 2008, sí. Sí, por acá. Bueno, también tengo que en 1997 y 98, Buenas noches Tita, programa de TV. Sí, exactamente. ¿En qué consistía? Sí. Igual en repertorios de... Sí, Buenas noches Tita fue un proyecto muy lindo, era en Cinarte, en Canal 13, y ahí lo que hacía era que, leía montones de cuentos, ¿verdad? Y los adaptaba para hacerlos en un programa de televisión. Muchos eran adaptados, algunos eran propios también que yo escribía, y se trataba de una actriz, Madeleine se llama la actriz, que ella era Tita y le contaba todas las noches un cuento a sus dos amiguitos, que eran un conejo y una ratoncita, no, un perro y una ratoncita, bueno, eran 2 títeres. Entonces les contaba el cuento, era una producción que se hacía, la duración era de 10 minutos, entonces se filmaba en Canal 13 con títeres, con la actriz y yo lo que hacía era el guión de la historia. Éramos un grupo de guionistas, varios guionistas, porque hay que hacer muchos cuentos para todos los días, y sí, fue una experiencia muy bonita de leer muchos cuentos, de adaptarlos para televisión, y también estar con actores como este señor Proti y Madeleine, y esta gente que era muy buena en eso. Fue una experiencia muy, muy interesante. Sí, entonces a lo que ya como cuentacuentos, a lo que yo tengo acá también, ¿Sí? Eso se inició en el 2012 o desde mucho más antes ya tenía como la sesión para ir a contar cuentos a adultos, niños. Para contarlos yo no me animaba, No. digamos. Sí, yo no soy porque hay gente que muy naturalmente en una reunión de familia con chiquitos se pone a contar cuentos y a contar historias. A mí no me sale tan natural, ¿verdad? Sino que yo estoy en esta capacitación ahí con Grupo Nación y a partir de ahí fue que ya empecé como a hacerlo en serio. Siempre me gustó, siempre me llamó la atención, me pareció muy interesante. Pero fue ahí donde ya empecé a hacerlo más seriamente. Ajá, exactamente. Sí. Amalia, no sé si quieres hacer esto. 3. ¿Alrededor de cuántas presentaciones ha realizado? Híjole. Bueno, en esa época que estaba en la capacitación con Grupo Nación hicimos unas 7 tal vez en aulas, en escuelas. Después empecé con las giras ya por escuelas. Y exactamente, que ese es un formato muy interesante en el que vamos a promocionar materiales de Surquí, de Grupo Nación, ya sea póster o libritos o fascículos. El primero fue Cuentos de mi tía Panchita, que lo publicó La Nación, hizo una publicación nueva y entonces fuimos a escuelas de todo el país a promocionar los libros y a contar los cuentos. Entonces en esas giras pueden ser fácilmente 20, 24 escuelas de todo el país, de todas las provincias. A veces abarcamos todo el país como las 7 provincias, ¿verdad? Sí. A veces es solo como el gran área metropolitana, digamos.
y siempre son giras como de al menos unas 20 escuelas por ahí. Íbamos ya sea con toda la escuela o solo con primer ciclo o solo con segundo ciclo, según lo que tengan ahí coordinado. Y entonces, y de esas giras hemos hecho, la primera fue Cuentos de mi tía Panchita, en el que yo iba como cuentacuentos, ¿verdad? Y contaba los cuentos. Y bueno, ahí está en la foto, ¿verdad? Que le ponemos pelucas a la gente para que parezcan brujas y les ponemos ahí elementos, ¿verdad? Llevo elementos de sonido también para llamar la atención. El siguiente fue, no estoy seguro si el orden está correcto, pero el siguiente fue el de Mapas de Costa Rica, que entonces yo iba como un explorador que hacía juegos, ya no era tanto un cuento, sino más bien actividades con juegos, que se hacían juegos con mapas y cómo los chicos se aprendían a usar el mapa, ¿verdad? Con pizarras magnéticas y otras cosas ahí. Luego hicimos otra gira que era sobre los expresidentes de Costa Rica. Ahí igual era más educativo. Y entonces yo no quería ser un expresidente porque de ahí el tema era los expresidentes. Entonces yo no podía inventar que era uno que no existía, ni tampoco disfrazarme de uno y jugar de que era él, ¿verdad? Y además ya las actividades tenían un montón de fotos de señores barbudos y ¿verdad? Sí, entonces, como muchos expresidentes tienen esa característica de que tienen esas barbas ahí todas muy coloridas, ¿verdad? Muy particulares, inventé hacer el personaje del barbero de los expresidentes. Entonces la historia era que yo era el barbero, que ellos iban a mi barbería a hacerse la barba, a cortarse el pelo, y por eso era que yo conocía su historia y lo que hacían. Entonces yo le decía, sí, este fulanito tal, que hizo tal ley, fulanito que hizo, que con él se promovió la caja del seguro, por ejemplo, cosas de esas. Entonces era la idea de ser el barbero. Y luego hicimos, era el explorador, el barbero, y ahora estamos con una que es sobre el cuerpo humano. Entonces la historia es que somos médicos. Entonces yo soy un médico que está ahí explicando cómo es el cuerpo humano, y en algún punto para explicarle los huesos, yo ando un disfraz de esqueleto. Entonces ahí les muestro el disfraz que tiene todos los huesos, para que vean las costillas, el esternón y todo eso ahí. Entonces sí, esas giras son como de entre 18 y 24 escuelas por cada gira. ¿Igual aún están esas giras? O? Actualmente estamos cerca de terminar esta del cuerpo humano, que es la que estamos realizando ahorita. Sí, sí. Perfecto. ¿En cuáles escenarios ha actuado? Bueno, la actuación así en escenario no tengo mucha realmente. En diversas actividades he contado cuentos, pero no como artísticamente, digamos, ¿verdad? Tuve la oportunidad de contar algunos cuentos en Sao Paulo, en unas capacitaciones que dábamos mi esposa y yo. Bueno, ella estaba dando unas charlas y unas capacitaciones, yo le estaba acompañando y apoyando, entonces tuvimos chance de hacer como un tallercito y algunas historias. Igual en Texas también hicimos ella y yo unas charlas para padres de familia y para adolescentes, y entonces ahí parte de las charlas incluía cuentos que iban de la mano con la temática. Vamos a ver, en Panamá también conté cuentos alguna vez en una universidad, igual era una actividad de docentes, entonces yo estaba ahí como invitado de Costa Rica, y entonces aprovechamos también esa coyuntura para contar cuentos ahí con los chicos universitarios. Pero en escenarios así artísticos no he estado, siempre he sido como en actividades programadas más educativas. Hace poco estuvimos porque siempre voy con algún equipo de gente, ¿verdad? Unas personas que están ayudando con el sonido y con toda la asistencia. En la Centeno Well, que fue una contratación, digamos, en este caso la Universidad de San Marcos hace la contratación y lo ofrece a la Centeno Well. Entonces estuvimos ahí contando cuentos para los chicos de secundaria. También para celebrar la semana del Día del Libro de este año, estuvimos en Guapiles, en una escuela por allá de Guapiles también. Pero siempre ha sido así como ese tipo de actividades, siempre he sido muy enfocado como en actividades educativas, no tanto como escenarios así. Igual, bueno, no sé, mis compañeros yo creo que no les contaba eso, yo tuve el privilegio de escuchar varios cuentos que nos vino a representar acá, muy divertidos. Sí, exactamente. Muchas gracias. ¿Alguno que le haya dejado un recuerdo especial? ¿Algunos de esos sitios que visitó, desarrolló su trabajo? Que recuerda así más fuertemente que... Bueno, yendo desde atrás hacia adelante, pero para ver si esto está aquí funcionando bien, para que nos quede bien la grabación, si está funcionando bien.
creo que de hecho acabo de apagarla, pues, estaba revisando, la apagué. ¿Esa casa siempre está prendida? Sí. Si quiere que me la pregunte yo otra vez para que ustedes para tenerlas ahí en video también. ¿Alguno de los escenarios que le ha dejado algún recuerdo especial de todos los que ha visitado, que recuerde así como un poco más emotivamente, que le traiga algún recuerdo bonito? Sí, bueno, yendo de atrás hacia adelante, esta experiencia que tuvimos hace pocos días en la Centeno Well fue un reto muy interesante porque yo no había tenido la oportunidad de contar cuentos con este tipo de población. Eran chicos ya adolescentes, preadolescentes, digamos, y los que estaban en ese grupito tenían o problemas de retardo mental o discapacidad física, motora, ¿verdad? Que estaban en silla de ruedas o visual. Entonces nos pidieron, los cuentos usualmente siempre tratamos de tener muchos elementos visuales y hacerlos como muy llamativos, pero sí nos insistieron mucho en que fuera como elementos brillantes o coloridos, llamativos, que tuviera música, porque había niños con problemas de visión. Entonces, pues fue muy interesante porque sí es diferente la reacción de los chicos, ¿verdad? Usualmente con un grupo de niños, siempre han sido escolares los con los que he trabajado la mayor parte del tiempo. Entonces uno más o menos ya sabe qué esperar, ¿verdad? Cuando dice, bueno, buenos días, o cómo están por aquí, entonces gritan unos, gritan otros, ¿verdad? Y con ellos empezamos igual, ¿verdad? Entonces saludamos a esta parte del público y todos gritaban, y para otro lado y todos gritaban también. Pero ya en el desarrollo del cuento hay algunas, yo siempre trato de hacerlo como interactivo y tener como el pulso de cómo está el público recibiendo el cuento, ¿verdad? Porque eso también me ayuda para ver si tengo que animarlo más o apurarlo, darles más espacio o algo. Y entonces hay algunos momentos en que yo hacía preguntas o hacía algún espacio para que ellos interactuaran y no había tanta respuesta. Pero después hacía otro giro de la historia y entonces veía que sí se reían o que sí se divertían o que sí estaban entendiendo bien la historia, ¿verdad? Luego había algunos que cuando me acercaba querían saludarme, hablarme, ¿verdad? Entonces había uno que estaba en una esquina que cada vez que llegaba me decía hola, y yo hola, y yo, hola, ¿verdad? Y entonces ella sigue diciéndome hola con una sonrisa muy linda, ¿verdad? Y entonces yo también reaccionaba, pero ella no paraba de saludarme, yo tenía que seguir con la historia, ¿verdad? Entonces fue muy fácil y muy interesante. Ellos creo que la pasaron muy bien, al final algunos llegaron a saludar, ¿verdad? Hay una parte del cuento en que yo les entrego un elefante de peluche para que ellos representen a tu elefante, ¿verdad? Entonces a la chica que se lo entregué fue al escenario, entonces bueno, lo abrazó y digo yo, bueno, ya no me lo va a volver seguramente, ¿verdad? Y entonces otra más llegó a asistir, porque ella dijo, no, yo le ayudo, porque yo le ayudo con ella, no sé qué, ¿verdad? Otra chica también del público. Y de repente cuando el elefante ya tenía que hacer su parte, la chica esta con el elefante salió corriendo a dar la vuelta ahí, por allá, y por el escenario, y por atrás. Y yo, bueno, esperemos a ver si regresa, ¿verdad? Mientras tanto buscamos a Tía Ballena y otra gente que está con Tía Ballena, y él ya regresó, ya siguió actuando de normal, ¿verdad? Pero entonces fue un reto muy interesante. Ver que también ellos expresan mucho cariño, ¿verdad? Y sí siguen la historia, y sí son muy capaces. Incluso llegaban a hablarnos después de que les gustó mucho y todo eso, ¿verdad? Y hubo una que, usualmente en estas giras hay alguna escuela que siempre se caracteriza porque es la más divertida, la más emotiva, o la más apuntada, ¿verdad? Depende un poco de cómo estén los chicos ese día, de cómo estemos nosotros, hasta del clima, ¿verdad? Recuerdo como el año pasado en una escuela en Cartago Centro, que es una de las escuelas más antiguas que existe, o sea, una de las escuelas que sigue en funcionamiento más antiguas como de Centroamérica, algo así. Y entonces ese día, en días anteriores, la selección había ganado un partido importante, la selección de fútbol, y el tema era los símbolos patrios, los símbolos nacionales. Que ese fue otro personaje, el campesino, que no lo mencioné antes. Entonces llegamos y pusimos todos los materiales para la historia de los símbolos patrios, ¿verdad? Yo vestido de campesino, los otros muchachos del equipo también vestidos de campesinos. Y empezamos a saludar y a decir que cómo están y todos a gritar, ¿verdad? Y entonces el compañero del sonido llevó una narración de un gol famoso de la selección, ¿verdad? Entonces lo puso y todos los chiquillos atacados, gritando, ¿verdad? Diciendo porras, entonces hacíamos la ola con toda la escuela y todos los chiquillos gritaban haciendo la ola, ¿verdad? Pero era muy fácil ver porque para uno es una actividad que no le gusta, pero también es un trabajo, ¿verdad?
Y entonces era muy interesante ver los chicos desgalillándose, ¿verdad? Así, que yo creo que los gritos se oían así como hasta la iglesia, la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Porque se desgalillaban con una emoción, ¿verdad? Solo por hacer las porras y por hacer la ola y por decir, sí, yo, Costa Rica, aquí estamos, viva Costa Rica, ¿verdad? Y eran súper emotivos, y las profesoras también, porque las profesoras son otro público interesante, ¿verdad? Que hay que saber tratarlo, saber que está ahí por lo menos, ¿verdad? Y las profesoras también súper apuntadas y pegando brincos con los chiquitos, ¿verdad? Y de hecho hay algunos, estamos por ahí, fotos en el Facebook, con los chiquitos que parecen como minions, ¿verdad? Así, ¿verdad? Todos desgalillados, ¿verdad? Gritando. Entonces eso ha sido muy bonito ver de cómo los chicos agradecen ese espacio que se les da, ¿verdad? Ese tenernos ahí, y son muy naturalmente muy emotivos, ¿verdad? Y muy apuntados. Cierto. Es una experiencia demasiado enriquecedora. Sí. ¿Cómo elige el repertorio de cuentos? Vamos a ver, se ha ido eligiendo conforme las necesidades, digamos. Al inicio elegíamos cuentos que nos gustaban, con el primer taller. Había un libro que me gustaba mucho que se llama Había una vez, un montón de veces. Entonces de ese libro saqué varios cuentos, y uno que me gustó mucho personalmente es el de la vaca que se comió el arco iris, que ese a mí me gusta mucho. Entonces ese siempre trato de mantenerlo cuando hay presentaciones. En la primera gira que hicimos fueron enfocados en los cuentos de mi tía Panchita, que de todos modos aquí en Costa Rica son muy conocidos, muy gustados y muy queridos. Entonces esos siempre permanecen en el repertorio, porque siempre son bienvenidos en todo lugar, ¿verdad? Y además hay uno que es original mío, que es se trata de la historia de un ladrillo que está pues metido en una pared, y entonces ese lo usamos cuando hablamos cuando hay capacitaciones o temas que tienen que ver con relaciones personales, con relaciones familiares. Lo hemos contado también en el seminario central para los muchachos que se están formando como sacerdotes. Y entonces cuando tiene que ver con temas como de comunidad o de grupo, contamos de ladrillo. Y algunos otros que se usan puntualmente para ciertas ocasiones. Una vez me contrataron para hacer cuentos en Rostipollos. Entonces la muchacha que hizo la contratación quería contar el de la Sirenita y el de Hansel y Gretel. Entonces, bueno, contamos el de la Sirenita, pero le di un giro más ecológico. En lugar de que ella se desviva por el príncipe, más bien al final el príncipe se va al reino de ella y salvan a las ballenas, así, un giro ahí. Y también querían que contáramos el de Hansel y Gretel, que entonces, bueno, lo montamos y ya lo contamos, pero yo creo que la persona que lo pidió no lo conocía muy bien el cuento, porque Hansel y Gretel están muriéndose de hambre en el bosque, mientras la gente está en los tipollos comiéndose el muslo de pollo así, bien rico y jugoso, ¿verdad? Entonces hay una parte que hay que notar que están ahí todos sufriendo de hambre, ¿verdad? Y toda la gente ahí, ¿verdad? Con sus grandes almuerzos, ¿verdad? Pero sí, hay algunos como que se mantienen con el tiempo, tía Panchita, la vaca que se come el arco iris, y otros que se eligen según la necesidad del caso. ¿Y los que usted ha hecho, los ha publicado o nada más como que, digamos, los tiene ahí? Porque nosotros estuvimos buscando y no encontramos. Sí, es cierto, yo no he publicado mis cuentos, digamos, para Buenas noches Tita escribí como 3 historias, y de ladrillo, y algunos por ahí que están, pero no los he publicado, no los he hecho como publicación. ¿Y alguna razón en especial por qué no lo haya hecho? Creo que no he encontrado como el momento o la oportunidad. De repente, más bien esta puede ser una oportunidad como para tener un poquito de guía de cómo hacerlo, porque también como nunca lo he hecho, sé que están por ahí, pero no me he puesto a investigar ya como el proceso concreto para hacerlo. Pero sí me gustaría hacerlo en algún momento. Sería muy bonito tener referencia de todo el gran trabajo y la experiencia que ella ha adquirido con el tiempo en desarrollar sus propios cuentos. Claro, sí, chéveres. ¿Cuál es su mayor satisfacción cuando se presenta? Bueno, tiene muchos momentos de satisfacción, realmente. Y creo que tiene mucho que ver con la personalidad y con la formación de uno, ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar comunicación colectiva aquí en la UCR, porque desde que era muy pequeño me encantaba pasaba viendo fábulas, ¿verdad? Ya era un poco como Carlos Rubio, un chico que vivió siempre en San José, y como decía él en algunos de sus cuentos que había una ronda de montañas alrededor, ¿verdad? Entonces yo siempre vivía aquí en San José y pasaba mucho tiempo viendo televisión cuando era muy niño. Entonces me encantaban los programas que tenían que ver con cómo se hacían las fábulas y cómo se hacían los dibujos y la animación.
por eso entré en comunicación colectiva después y luego me enfoqué por el área de creatividad, pero siempre quise hacer comunicación y las herramientas creativas de la comunicación y el mercadeo enfocadas a temas más educativos, un poquito más formativos. Entonces, y además siempre me ha ido bien, me ha gustado participar en campamentos para niños y cosas de estas, siempre me ha hecho gracia. Entonces hay muchos momentos de satisfacción, digamos, hay un momento previo cuando estoy buscando y preparando los cuentos, ¿verdad? Que es simplemente leerlos y verlos y ir imaginando cómo puede hacerlos uno. Hay otro momento que a mí me hace mucha gracia, que es ir a conseguir los accesorios, la utilería, ¿verdad? Entonces ir a alguna tienda y decir, bueno, esto me sirve como peluca, y realmente no es una peluca, sino que es una cosa de palo de piso, ¿verdad? Una mecha de palo de piso. O decir, bueno, este anillo que brilla me sirve para contar tal historia, ¿verdad? Entonces ir a buscar esos elementos es muy divertido porque uno está buscando y además está imaginándose cómo lo va a usar. Luego está la parte ya del cuento en sí, ¿verdad? Que es muy bonito, pues es un poquito de estrés siempre, ¿verdad? Porque hay que montar el equipo de sonido, ver que todo salga bien y que todo esté a tiempo, que nosotros lleguemos a tiempo, que el salón esté abierto, que los niños estén, ¿verdad? Entonces es muy divertido cuando los chicos se apuntan, cuando todo va fluyendo y se apuntan es súper divertido y súper bonito, porque uno cuenta la historia, se ve que ellos van siguiendo, la verdad, y esos momentos en que aplauden, que se ríen, ¿verdad? Porque se ve que que es una alegría muy genuina y que están pasando un rato muy bonito, ¿verdad? Y entonces uno se contagia de esas sonrisas, ¿verdad? Esos momentos que están ahí. Incluso cuando se acaba la actividad en escuelas, usualmente llegan y lo saludan a uno, o a veces nos invitan a un café ahí mismo en la escuela, y llegan los chicos y se sientan con uno y le preguntan, y le dicen, ¿usted de verdad es explorador? ¿Usted de verdad es doctor? Entonces ya no les da y les cuenta y les explica, ¿verdad? Y entonces es bonito porque cuando hay un día de gira de cuentos, es bonito porque uno sabe que empieza bien temprano en la mañana, que hace todo el trabajo, y cuando se acabó el día, ya hay una sensación de logro muy bonita, ¿verdad? De que ya se fue a la escuela, los niños lo disfrutaron, el cuento se hizo, se terminó, y usualmente sale muy bien, a veces salen algunas dificultades de camino, pero al final del día se hizo lo que había que hacer y ya se da por cerrado y por concretado, ¿verdad? A diferencia de muchas otras actividades académicas y otro tipo de trabajos en que más bien es como procesos muy largos, que implican mucha gente. Yo trabajo solamente en publicidad y en creatividad y en comunicación, entonces son procesos más largos con más gente, ¿verdad? Que implican aprobaciones y cosas así, entonces para mí es muy rico sentir que ya la jornada terminó y se hizo y que se disfrutó en el día. ¿Cómo reacciona el público ante sus presentaciones? Pues por dicha bastante bien. Es interesante porque yo, como les decía, yo no soy una persona que naturalmente se ponga a contar historias. Digamos, en una mesa así donde hay varias personas hablando, yo usualmente escucho y hablo poco. En estos espacios me toca a mí hablar. Y es bonito porque la gente que es un poquito más adulta dice que sí, que le gustó mucho, que siente que sintieron como una cualidad especial para contar las historias, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir un cuento que contarlo. Entonces, cuando la gente dice que sí, que le gustó, que vieron esa chispa especial al contarlo, ¿verdad? Y la reacción usualmente, como les digo, de los chicos, mucho de lo que hacemos es con niños de escolares en escuelas públicas y entonces ellos son felices de que le rompan la rutina con la que sea, ¿verdad? Entonces son muy apuntados. Muchos participan, se ríen, les gusta. Tenemos unos por ahí, unos videos muy interesantes que son en la gira esta del cuerpo humano. Hacemos el número de que a un niño le hacemos un escaneo del tórax y entonces colocamos un video en que se ve un tórax, una animación de un tórax moviéndose y los pulmones y eso, ¿verdad? Pero en la presentación parece que son los pulmones del chiquito que está al frente, ¿verdad? Entonces le enseñamos el video a los chicos y hacen unas caras así de asombro y de emoción, unos como de asco y otros como de emoción, otros de asombro, ¿verdad? Entonces esa dirección nos gusta mucho, ¿verdad? Y siempre es parte de lo importante es estar muy consciente de esa reacción del público, estar viendo si están serios porque están poniendo atención o porque están aburridos, ¿verdad? Entonces yo siempre trato como de estar moviéndome, de estar activo, estar tratando de buscar la reacción de la gente, ¿verdad? Y siempre hay algunos que no les interesa mucho, que se sientan al fondo, o a veces nos pasa que es una presentación para primer ciclo, pero los de sexto también están por ahí, entonces los ponen. Entonces ya se sienten que son los de sexto y que ya son los grandes, entonces no quieren. En algunas escuelas sí nos ha pasado que los de sexto estaban de primero y se haciendo más bulla que todos los demás, todos estaban empoderados de que era su show, ¿verdad? Entonces se divirtieron muchísimo.
Pero sí, usualmente hay una reacción muy genuina como de que se están divirtiendo. Eso es muy bonito. Sí. ¿Cómo logra balancear su labor con lo que es su vida familiar? Bueno, yo a la parte de cuentacuentos no le dedico tiempo completo, sino que depende de los momentos. Cuando hay gira de escuelas, usualmente son los días miércoles, son 2 meses y medio que todos los miércoles hacemos giras, y esos días sí son un poco sacrificados, digamos, por la familia, porque hay que salir temprano. A veces nos toca contar un cuento en Guanacaste o en Punta Arenas a las 8 de la mañana, o a las 9, entonces hay que madrugar mucho, ¿verdad? Y regresamos ya a veces tarde y igual a sacar el equipo de sonido y acomodarlo y todo esto, ¿verdad? Y entonces en esos días sí, a veces ya logramos estar como a las 5 de la tarde en la casa, ya no hay problema, pero otros días sí venimos más tardillo, ¿verdad? Entonces son días muy puntuales en que sí, digamos, yo estoy lejos de la casa, ¿verdad? Pero no es la mayor parte del tiempo, entonces no es como muy difícil el equilibrio, sino que solamente en esos días muy puntuales, ¿verdad? Ya lo demás es el horario normal de vida, más de trabajo de oficina y de estudio y de trabajo de mi esposa y eso, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer como algún horario, tener como planificado, saber cuándo empieza y termina la sesión de giras, para que entonces mi esposa pueda estar ahí ya con el plan en mente de que yo voy a estar fuera en esos tiempos, ¿verdad? ¿Y como papá? Como papá ha sido muy bonito ser papá. Yo empecé sin ser papá y ahora sí soy papá. O sea, mi hijo tiene 1 año y 4 meses ahorita. Entonces, sí hemos tenido la filosofía de mi esposa y yo, tratar de los dos estar muy presentes en el día con David, que así se llama nuestro hijo, ¿verdad? Entonces sí tratamos de que siempre él esté un rato en la mañana conmigo, otro rato en la noche, o si llego en el día también que esté conmigo. Entonces ha sido bonito, y cuando pasan estos días en que desde la madrugada hasta la noche no estoy en la casa, sí, yo lo extraño a David, ¿verdad? Y él como que sí se da cuenta de que no me ven todo el día. Y además ha sido bonito porque muy fácilmente el sentimiento paterno que uno tiene hacia su hijo, bueno, en mi caso, ¿verdad? Digamos, el sentimiento que yo tengo hacia David, más fácilmente lo proyecto hacia los niños a los que les cuento el cuento, ¿verdad? Y entonces, así como me encanta que David se ría conmigo, entonces me gusta que los otros niños estén divirtiéndose y riéndose también, ¿verdad? Y trato de que estén bien. Incluso se me han despertado un poco el sentimiento de protección, ¿verdad? Entonces a veces veo cosas en las escuelas que no están bien en cuanto a seguridad, entonces ahí les llego a los encargados, ¿verdad? Por ejemplo, un día fuimos a una escuela, llegamos como 15 minutos antes de las 7, sí, como a las 6:30 de la mañana, algo así. Y yo llegué y entré y no había ningún adulto, no había guardia de seguridad, ni profesores, ni oficinas abiertas, pero había un montón de niños de primaria y de kinder ya que los habían dejado en la escuela. Entonces estaba la escuela abierta con un montón de niños y sin adultos, y sin seguridad, sin nada. Entonces uno dice, bueno, esto puede ser peligroso, si alguien se da cuenta, alguien toma las situaciones de eso, y entonces puede ser peligroso. Entonces uno se le despiertan esos sentimientos también, que son sentimientos paternos, que uno ya los proyecta a la actividad de cuentacuentos. Y entonces sí, cuando estoy lejos de él, de David, sí me hace falta, pero después tratamos de reponer. Sí. ¿Y cómo funciona esta parte del desarrollo de cuentacuentos con David? Bueno, cuando estaba más bebé, que estaba, digamos, que no caminaba y eso, yo sí me ponía a entretenerlo contándole algún cuento, alguna historia, ¿verdad? Entonces él, como no hacía mucho más que estar en la cuna, pues él me ponía atención, no le quedaba otra, ¿verdad? No tenía muchas más opciones. Pero no, lo que hacemos es que tenemos un montón de libritos para él, ¿verdad? Entonces desde pequeños se los pusimos a una altura en que él pueda fácilmente agarrarlos y jugar con ellos. Y pues él ahorita tiene, 1 año y 4 meses, les decía, entonces no es como que va a seguir una historia con toda la atención, sino que a estas alturas lo que hacemos es jugar mucho con libros y con imágenes, ¿verdad? Y entonces él tiene, los padrinos nos regalaron una caja de libros así, más bonitos. Entonces se los pusimos todos en un mueble en el que él puede agarrarlos y ponerlos cada vez que quiera. Y bueno, desde chiquitico yo se le ponía libritos y a que él los sostuviera. Entonces era muy vacilón porque él ya tenía desde bebé la reacción de agarrarlos y sostenerlos y pasarle las páginas, ¿verdad? Entonces había un librito que era de tela que le gustaba mucho, ¿verdad? Sí. Entonces eso le gustaba mucho, él lo agarraba, lo pasaba, le señalábamos cosas, entonces él reaccionaba. Y siempre le ha gustado a él tener revistas o hasta libros de cualquier cosa, verlos y pasarle la página, ¿sí? Eso, ¿verdad? Y los que son ya más para niños, sí,
se los mostramos y si no les contamos la historia completa, es decirle, bueno, aquí está el perrito está en el carro, el perrito va conmigo, ¿verdad? O si, por ejemplo, hay uno que es de perritos que van en ambulancia, entonces hacer el sonido de la ambulancia, ¿verdad? Entonces, ya conforme él va creciendo, él ya después dice, aquí el perrito, aquí, o señala a los animales, o hace el sonido de la ambulancia a él, ¿verdad? Entonces él va ahí, va aprovechándolos cada vez más, aunque sean los mismos libros que tiene desde pequeñito, pero cada vez los ve con más profundidad y con más detalle. Entonces, desde el principio que nada más como señalar perritos, animalitos, ¿verdad? Hasta ya ir contando un poquito más lo que están haciendo, ¿verdad? Por ahí vamos. Esa parte es súper importante porque más que desarrollar el que esté viendo el libro, ya usted lo dijo, está desarrollando todas sus áreas. Ajá, sí, exactamente. Interesante. ¿Qué recomendaciones nos da a nosotros como maestras de educación inicial para contar cuentos en una aula preescolar? Bueno, creo que algo muy importante es el tema de la novedad. Entonces, digamos, creo que algo de lo que a mí me beneficia es que soy una persona externa a la escuela y entonces ya solo por eso soy una novedad, ya no me conocen, entonces tienen curiosidad de qué va a pasar, ¿verdad? En un aula con una maestra que está todo el día con ellos es más difícil, entonces hay que tratar de generar esa novedad, de repente llegar, o sea, que ese espacio de cuento se sienta novedoso. Y para eso hay muchas técnicas que también tomo desde el punto de vista creativo, ¿verdad? Yo mezclo lo creativo y también estudié maestría en docencia, entonces trato de mezclar todo eso junto, ¿verdad? Entonces, tratar de generar novedad desde algo tan sencillo como que si la persona siempre está a este lado, ese día darle vuelta y todos viendo para el otro lado, o llevárselos al jardín, o llevárselos a otro lado, que la que va a contar el cuento vaya con algún tipo de disfraz o de vestuario, de sombrero, por lo menos, ¿verdad? Usar elementos visuales. Algo que le aprendí de Ana Coralia, que es otra cuentacuentos muy buena y muy famosa aquí, ¿verdad? El recurso de tener la caja de cosas y la caja de elementos de la que va sacando cosas, entonces genera esa expectativa, ¿verdad? Bueno, ¿qué habrá en la caja? ¿Qué más hay? O si están los elementos ahí puestos, ¿para qué sirven? ¿Qué significan, verdad? Eso, tener elementos, tratar de ser vistosos, luego tener muy en cuenta la reacción de los chicos, ¿verdad? Ver si se están aburriendo, si no, si están apuntando, si están entendiendo. Alguna vez nos pasó en una escuela que había problemas de espacios y el sonido, bueno, el sonido sí funcionaba, pero había problemas de espacio porque no había tarima. Entonces, una de las actividades que teníamos era con los que estaban alrededor y los que estaban más lejos no podían ver. Entonces se empezaban a despistarse y a perder la atención, entonces llegó un momento que unos por allá sentados haciendo otro juego y haciendo una ronda, ¿verdad? Entonces ya los llamamos otra vez y ya reacomodamos un poco, ¿verdad? Pero sí, tratar de ser muy conscientes de la atención que están poniendo, ¿verdad? Y de que sea para ellos, o sea, si el cuento es de una forma y veo que se aburrieron, de repente puedo cambiarlo, de repente si están muy aburridos, entonces que el dragón se coma a la princesa de repente, ¿verdad? O que la princesa empiece a bailar, entonces todos bailan en ese momento para generar esa reacción. Yo recuerdo algo que aplico mucho de mi vida personal y es que hace unos años me pasaba mucho que en las charlas o en la misa o en algún lugar así fácilmente empezaba a cabecear y me empezaba a quedar dormido, ¿verdad? Entonces al principio me daba... sí. O en el aula también me pasaba cuando estaba en la U, ¿verdad? Entonces a mí me daba mucha pena que me pasara. Pero ahora que ya estudié comunicación y docencia y todo esto, digo yo, no, es que al que tiene que darle pena que yo me duerma es el que está al frente. El que está al frente es el responsable de que yo no me duerma. El que está al frente es el que tiene que estar viendo si la gente está atenta o no. Y si ve que alguien se está durmiendo, tiene que hacer algo para despertarlo, ¿verdad? Pero yo no sé, no es culpa mía, por decirlo así. Yo no sé que tiene que sentirse mal, sino que está al frente, ¿verdad? Entonces eso. Logrando capturar mi atención. Exacto, sí. Entonces eso, si yo veo, por ejemplo, cuando he contado cuentos para adultos, o sea, con público adulto, igual a veces veo que hay gente que está distraída, o una vez contamos unos en el seminario central, ¿verdad? Y era como después de almuerzo, entonces hay unos que estaban realmente ya con María Calina, ya cabeceando, ¿verdad? Entonces, igual a como acercarse y no sé, no va a ser como los profesores mala gente, ¿verdad? Que usted el que está dormido, ¿verdad? Entonces todo el mundo va a ver que está dormido, ¿verdad? Sino como acercarse, hacer una actividad así como cerquita para despertarlo o ponerlo a participar, ¿verdad? Entonces estamos muy atentos de esa reacción de los chicos o de la gente, más que de la historia de cuento en sí. Entonces, lo bonito de estos cuentacuentos es que también uno tiene esa licencia de modificarlos y adaptarlos, ¿verdad? Entonces, aunque el cuento sea de una forma, uno puede modificarlo, acortarlo, quitarle un elemento, un personaje más, ¿verdad? Para hacerlo
más adecuado a la circunstancia. O también la modalidad esto de cuentos más participativos en que son las mismas personas que van contando el cuento, ¿verdad? Ya sea porque se lo saben o porque lo actúan o porque lo inventan en ese momento, ¿verdad? Que es una técnica creativa muy, muy rica también. Sí, No sé esa si técnica igual la aplicó con nosotros y fue, unos contaban una parte y otros le daban totalmente la vuelta a la historia de cómo iba, entonces es algo como, da mucha satisfacción, mucha risa. Sí, es un ejercicio mental muy bueno porque uno tiene que estar escuchando la historia que va contando la gente y pensando en la parte que no va a contar, pero esa parte cambia según lo que cuenten los últimos. Cuando llegó donde usted nunca dijo lo que pensó al inicio. Sí, exactamente. Totalmente gira. Sí, entonces eso, estar muy en contacto y con los niños pequeños el contacto como visual también, ¿verdad? Hace poco estuve en una actividad que era en que estaba una muchacha haciendo cantos y canciones para niños, pero entonces la muchacha hacía varias canciones y eran canciones para niños y tenían movimientos y cierta coreografía. Entonces el contenido estaba bien, la canción estaba bien y los niños estaban ahí, pero faltaba como esa chispita como de verlos a los ojos, decir bueno, ahora usted, ahora venga, o los movimientos, o sea, que los niños sientan que es con ellos, ¿verdad? Que no es que está uno ahí haciendo la actividad porque toca, sino estar viendo la mirada a todas las zonas, ¿verdad? Y involucrarse con uno, con otro, ¿verdad? Incluso nosotros vemos a veces que algunos están ahí peleando, que están ahí, entonces uno ya sabe que les hace, sin dejar de hacer la actividad, les hace una mirada así como, te estoy viendo, controlate, ¿verdad? Estamos en esto, ¿verdad? Estar como con esa conciencia, ¿verdad? De los chicos. Bueno, por no darlo por obviedad, usted actualmente está trabajando en lo que es el Grupo La Nación. Grupo Nación me contrata a estas giras, ¿verdad? Cuando empecé trabajaba a tiempo completo con Grupo Nación en la parte de comunicación y creatividad y todo esto, pero ahora no, ahora estoy en otras actividades y Grupo Nación me contrata para las giras de promoción de las publicaciones estas de Surquí. ¿Alguna pregunta más, compañera? O ampliar en alguna que tal vez no, alguna técnica o alguna cosa que no. No sé, yo pensaba lo último, algo que nos quisiera contar, hablar, no sé, algo de primer momento. Sí, bueno, yo te voy a recalcar, ¿verdad? Que contar cuentos es una actividad muy humana y muy bonita, ¿verdad? Porque a veces trato de hacerlo en las presentaciones, ¿verdad? Para contar cuentos no se ocupa internet, ni cine, ni televisión, ni cámaras, ni conexión wifi, ni nada, ¿verdad? Sino solo una persona que quiere contar la historia y alguien que esté dispuesto a escucharla. Y eso se hace desde que el ser humano vivía en las cavernas, ¿verdad? Entonces es algo muy rico y que es algo que es bonito cultivar y promocionar y gestionar ahora que estamos más separados, ¿verdad? De igual se ve muchas veces, ¿verdad? La gente que está en una misma mesa, cada quien con su teléfono, con su aparato ahí tecnológico, desconectado de esa gente y conectado más o menos con otra gente, ¿verdad? Entonces contar cuentos es muy bonito porque es una experiencia muy humana, muy personal, muy presencial, ¿verdad? En que usted ve si el cuentacuentos está bien o está feliz o está despeinado, ¿verdad? O tiene el diente sucio, o sea, muy presencial, ¿verdad? Entonces esa riqueza de estar ahí presente es muy bonita, ¿verdad? Por más que uno esté de acuerdo con la tecnología y con las teleconferencias y con todo esto que es muy, muy importante y muy bueno, esta riqueza humana es muy valiosa también, ¿verdad? Es como en el desarrollo de los niños que algunas actividades las desarrollan porque la conectan con la parte social, ¿verdad? No es lo mismo ponerle a un chiquito un video ahí con contenidos que enseñárselos a una persona, ¿verdad? Porque hay un lazo social que también ayuda. Entonces, creo que recalcar eso, la parte humana, la parte de estar presentes, de estar ahí con las personas, creo que es algo que mucha gente puede hacer y que todos podemos hacer, ¿verdad? La parte de contar cuentos, unos con más facilidad que otros. Y también reconocer que en la vida hay gente que sin necesidad ni de títeres, ni de luces, ni de nada, se sienta y habla y todo el mundo la escucha, ¿verdad? Yo creo que yo no soy de esa categoría, pero los admiro mucho, señores o gente mayor, ¿verdad? Que nada más se sienta ahí y empieza a hablar y todo el mundo la escucha. Y por su entonación y todo eso, la gente sigue la historia, ¿verdad? Que es todo otro tema, ¿verdad? La parte de entonación y de cómo hacer
que la narración sea interesante, ¿verdad? Que tenga sus giros, sus puntos, que tenga variaciones, que tenga cierta riqueza, que no se sienta monótona, que eso es súper importante para mantener la atención y contar bien la historia y generar los contenidos. Y también algo interesante e importante es que no siempre, o sea, que el cuento es una cosa por sí mismo. Hay muchos cuentos que tienen moraleja, pero también existen muchas historias divertidas que no tienen una moraleja tan clara, ¿verdad? Y según el público, la moraleja también queda en el cuento, no tiene como que ser sacada y como evidenciarla demasiado, porque más bien le quita la gracia, ¿verdad? Ya cuando se la cuenta. Sí, como nosotros nos dice el profe en clase, un cuento también puede tener un fin simplemente para entretener, no necesariamente para alguna enseñanza en especial. Sí, exactamente. Para entretener, para socializar, o sea, hay muchas otras cosas que se desarrollan con cuentos, ¿verdad? También, no solo la moraleja, aunque no solo la moraleja, pero a la vez también yo sí me parece importante que el cuento no genere antivalores, también, ¿verdad? Que no porque no tenga que tener moraleja, que sea solo para entretener, más bien finalmente genere un antivalor o una actitud que no es correcta, ¿verdad? Que sí hay que cuidarlo, ¿verdad? Yo creo que sería eso importante, ¿verdad? Hablando así de literatura infantil, para usted, ¿qué sería literatura infantil? Si le piden que le den un concepto, ¿cómo lo desarrollaría? Bueno, yo no soy muy especialista en ese tema, pero creo que hay que diferenciar o sea, como darle el énfasis que la palabra es literatura, ¿verdad? Es literatura, ¿verdad? Con el reto extra de que sea entendida por niños, ¿verdad? Que es diferente a decir literatura chiquitica o literatura menos, ¿verdad? No por eso menos, sino más bien es literatura con ese reto especial de que sea entendida por niños. Porque a veces es más fácil explicar una cosa con un montón de palabras que explicarla con menos palabras, que sea muy visual, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, ¿cómo explico una cosa, no sé, un tema como la caja del seguro o la corrupción, ¿verdad? De repente en una nota periodística es más fácil que explicarlo con figuras y con elementos que un niño pueda entenderlos, ¿verdad? Entonces, cómo explicar valores, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, o cómo entretener para niños es como un reto especial, ¿verdad? Entonces, creo que que literatura infantil es una cosa con mucha riqueza, que de los que la hacen tienen que saber hacerla muy bien, ¿verdad? Que los que la leen crean que es sencillo, pero es parte de la misión de los que comunicamos, porque al final yo soy más del lado soy más comunicador, ¿verdad? Y la misión de los que comunicamos es trabajar mucho para que el que lo recibe haga el mínimo esfuerzo, para que sea fácil para el que lo recibe, ¿verdad? Pero eso implica que para uno no es fácil, ¿verdad? Uno tiene que trabajar mucho para sacar un producto que sea fácilmente entendible. Entonces, pues creo que es un regalo para la humanidad, la literatura infantil, y creo que también es algo que no debe limitarse solo a los niños. Creo que los adultos también aprendemos mucho, valoramos mucho, ¿verdad? Cuando nos topamos con un cuento que nos leían de niños y ya somos grandes y nos lo topamos y lo vemos otra vez, es muy rico ese reencuentro, ¿verdad? Ese conectarse uno niño con uno adulto, ¿verdad? También. Sí, bueno, mira, cuando yo lo escuchaba de niño pensaba tal cosa y qué pienso ahora, ¿verdad? O para mí era terrible. Por ejemplo, un cuento que cuento mucho es el de Salir con Domingo 7, que es el de los dos compadres huechos y las brujas. Ese libro, en la versión que yo tenía de los cuentos de mi tía Panchita, cuando yo era niño, tenía todos los cuentos, ¿verdad? Y ese estaba como en el medio y además tenía una portada negra con un montón de siluetas de brujas. Entonces ese cuento yo no lo leí en esa época. Yo leí todo el libro y ese no, porque me daba miedo. Me daba miedo leerlo, entonces no lo leí. Hasta después que ya fui grande y tuve el valor de leerlo. Y ahora es de los que más cuento. Entonces creo que es importante para los adultos también, ver la riqueza que tienen y no limitarse a no leerla, solo porque uno es adulto, ¿verdad? Creo que hay una época, digamos, en la adolescencia, tal vez, en que uno hace un rompimiento más fuerte con las cosas de niño, pero ya que uno es un poquito más grande, que ya está en la U, o trabaja, o tiene canas, o no tiene canas ni pelo, ni nada, ¿verdad? Que uno ya sabe que es adulto, uno puede hacer más fácilmente la licencia y el gusto de leer literatura para niños y redisfrutarla, o verla, o analizarla, ¿verdad? Creo que los adultos también tenemos mucho que sacar y que disfrutar de la literatura infantil. Así como cosa personal, abusándonos un poquito de la entrevista. Si usted acepta contarnos un cuento corto
de su autoría o algo que le surja ahorita. Ahorita. Algo corto, algo improvisado, como guste. Ok. Ok, bueno, podríamos contar tal vez el de los ladrillos, se me ocurre. Pero para eso ocupamos como así que ustedes sean los ladrillos, entonces. Ay. Vamos a ver. Vamos a ver si conecto el cassette, diríamos, o si me llega la conexión, ¿verdad? Bueno, había una vez una gran pared que estaba llena de ladrillos, ¿verdad? Como esta pared que vamos a armar aquí nosotros, ¿verdad? Este es un ladrillo y este va a ser otro ladrillo aquí a la par. ¿Pasa qué? Sí, así. Y este es otro ladrillo aquí a la par de ella. Resulta que era una gran pared en la que estaban muchos ladrillos, pero era una gran pared fuerte, llena de muchos ladrillos. Y había un ladrillo que estaba muy incómodo en esa pared, que estaba inquieto, ¿verdad? Que no sabía, que estaba como que no quería estar ahí, ¿verdad? Y empezó a incomodarse y a moverse y a incomodar los otros ladrillos, hasta que empezó a hacer grietas entre los ladrillos. Entonces llamaron a un albañil, que era un anciano sabio, que era el albañil que reparaba siempre esas grandes paredes de ese lugar. Entonces llegó a repararlo, ¿verdad? Y entonces vio que le estaba reparándolo, pero el ladrillo seguía inquieto y seguía moviéndose, ¿verdad? Y entonces le preguntó, pero ladrillito, ¿por qué estás inquieto? ¿Qué es que no quieres estar aquí? Y el ladrillo le dijo que él no quería estar ahí, que estaba muy inconforme, que era muy infeliz. Entonces le preguntó que por qué. Y el ladrillo le explicó que es que todo el tiempo estaba dando la cara hacia afuera, a la intemperie. Y entonces le pegaban las tempestades, y le pegaba el viento, y le pegaba la lluvia. Y si tuviéramos más gente aquí, haríamos gente que hace ruidos de viento, gente que hace ruidos de lluvia, ¿verdad? Y entonces el ladrillo decía, es que estoy muy triste, muy infeliz, porque siempre me pega la lluvia, me pega el viento, me pega el frío, ¿verdad? Y estoy aquí en la intemperie. Entonces el albañil, que era muy sabio, le dijo, pero ladrillito, mira, es cierto, vos tenés una cara que da así, hacia allá, hacia la intemperie, pero estás en esta gran pared, y esta pared no es solo una pared, es una pared de una catedral, de un lugar muy especial. Y si te fijas, vos tenés como ladrillo, ¿cuántas caras tiene un ladrillo? ¿Cuántas caras tiene un ladrillo? Un ladrillo tiene 6 caras, exactamente. Tiene la parte de aquí, la de atrás, arriba, abajo y a los otros lados, ¿verdad? Entonces, es cierto, esta cara del frente le pega todas las inclemencias del tiempo, pero esta cara de aquí la protege este ladrillo que está en la parte suya, y esta otra cara la protege ese otro ladrillo. Tus hermanos, tu familia, tus compañeros ladrillos te están protegiendo 4 de tus 6 caras. Hay una que está más expuesta, pero hay 4 que están protegidas por quienes están a tu alrededor. Y muy importante, si te fijas en tu cara interior, la cara que da hacia adentro del edificio, adentro está el gran tesoro, que según quien lo vea, puede ser un gran castillo o puede ser una catedral. Y si es una catedral, entonces al otro lado está el Santísimo, el lugar donde habita Dios. Entonces, cuando te fijas en tu cara interior, estás en contacto con Dios. Y Dios te da calorcito a esa cara interior que tenés. Por eso, tu misión es proteger ese lugar, ser parte de la pared de ladrillos y proteger los costados de los ladrillos que están en la parte tuya. Pero sí, tenés una parte difícil aquí, una de tus 6 caras tiene una misión difícil, 4 están protegidas y la parte interior tiene una gran riqueza. Así que trata entonces de ser feliz. Y entonces el albañil pudo hacer el arreglo del ladrillo. Y el ladrillo desde entonces quedó muy feliz y muy tranquilo de saber que tenía, a pesar de que tenía dificultades, tenía una misión muy importante en su vida de ladrillo. Muchas gracias. Ese es el cuento de los ladrillos. No, un placer estar aquí. Igual pienso que mis compañeras, muy hermoso que nos brindaran la entrevista, nos regalara ese ratito, el cuento, yo como con más experiencia de los que me ha contado, son excelentes. Y no, animarlo a que siga y que los publique, porque son maravillosos. Ese es, bueno, yo creo que es el único que conozco, dice que hay más y sería muy bonito poderlos leer, encontrar y que estén disponibles para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ¿sería? Okay, muchas gracias, vamos a poner esto. Espero que se haya grabado.